Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio. Hoy estoy desde México, desde San Miguel de Miguel de Allende. Allende. Él es IPA, Ian Pablo Amores Mujica. ¿Cómo andás? Hola, muy bien, Adrián. Hola a todos. Desde San Miguel de Allende. Muy bien. En domingo. Muy Domingo. tranquilo. Más tranquilo de lo normal. Muy bien. Bueno, siempre los domingos hago la misma pregunta, porque cada cultura tiene como su domingo específico, es como el día de descanso, ¿no? ¿Qué hacen en San Miguel? ¿Van a almorzar? ¿Van a un partido de fútbol? ¿Cuál es la actividad como genérica de un domingo de descanso? Quizá la nuestra en familia con mi esposa es un poquito atípica. Somos más de literal descansar desde casa, organizar actividades que tenemos los dos. Los dos tenemos nuestro propio negocio y al final del día andamos de lunes a sábado en la locura. Regularmente la gente local es muy religiosa, entonces asiste a misa, va al centro, convive en los parques periféricos, convive en familia, ¿no? Es muy familiar. Si yo un domingo decido hablarle a algún trabajador o a algún colaborador de mi estudio, es prácticamente imposible que me atienda una llamada, sea lo que sea, ¿sí? Y creo que es también algo que hemos entendido viviendo aquí, que es importante esa pausa y ese distanciamiento sano. Pero la gente, hay una migración muy fuerte los fines de semana donde vivimos, viene muchísima gente de fuera, al grado de que todos los fines de semana hay un evento, ¿no? Hay una apuesta gastronómica, hay un evento cultural, actividades, activaciones en el centro histórico, que es lo que más concentración de gente genera. El centro histórico es un centro muy colorido. En general, el estado de Guanajuato, que es donde estamos, tiene todavía como esa esencia entre barroca, ecléctica, todavía un poco vernácula, pues de las primeras civilizaciones que existieron en estas zonas del país, pero es un México muy colorido, ¿no? Es bonito, son calles caóticas, de repente banquetas que se comen en la calle, que hay dos, tres callejones cuando hicieron este periodo de conquista en nuestro país, hubieron pocos estados que mantuvieron sus trazas originales de lo que existía previo, ¿no? A la conquista y Guanajuato fue uno de los estados que tuvo, lo pudo mantener en algunas zonas, ¿no? Entonces hay estos accidentes muy divertidos que de repente entras a una calle, encuentras otra, un callejón, hay esta parte estrecha entre vivienda, entonces, digo, hoy en día el centro ha cambiado, ya no es tan denso en habitar, ya es muy comercial, pero vaya, hay todavía esta esencia de pueblo, ¿no? Entonces, esa es la dinámica. Nosotros rara vez nos gusta ir al centro por lo mismo, porque está muy congestionado, pero de repente sí nos gusta. Ahorita que pasó Día de Muertos, que fue la semana pasada, Es una gran celebración en México. es un espectáculo. Creo que San Miguel de Allende y quizá en algún lugar de Puebla, que es donde están los mejores altares, hoy en día es un referente, ¿no? Los altares que se ponen, los desfiles que hacen, toda la zona del casco histórico se disfraza de la muerte y es la verdad muy lindo. Es de las veces que más concentración de gente tenemos. Mira, El fin de semana pasado tuvimos lleno total y pues es una dinámica interesante. Los lunes o los martes son los días que casi nadie trabaja aquí y a diferencia de otras regiones, los sábados y los domingos, sobre todo quien presta servicios al turismo, pues son los días más intensos, ¿no? mira vos. Ahí estamos viendo imágenes, que ahí me dijiste lo de los colores, ahí se ven, ¿no? Como están colores muy marcados. Sí, Y también algo que me llamó la atención hay, es la vegetación de la plaza. Este corte de árboles. sí, sí, ¿Es es como, es un- característico de San Miguel o es una cuestión de esta plaza? es esa plaza, sí, como tal, digamos, de la zona no. De hecho, muchos de estos árboles, digo, desafortunadamente no son árboles endémicos, no son de la región, sino fueron sembrados, fueron cultivados en periodos después. Pero vaya, la concentración y vida que hay. Esta calle, la actividad acaba a las 4 de la mañana, yo creo, 3 de la mañana. Hay mariachi, la gente se concentra a tomarse fotos, hay bodas.
Entonces es como un cúmulo de experiencias las que ocurren de repente en esa plaza los fines de semana, a partir de las 6 de la tarde hasta horas de la madrugada, ¿no? Bien, he conversado hace poco con arquitectos de Querétaro y me han comentado de esta cuestión de la piedra rosa, ¿no? En San Miguel sucede lo mismo, está esta piedra rosa de la zona, porque la iglesia parece también media color rosa, o Sí, salmón. sí, la iglesia está hecha con cantera rosa. Esta iglesia fue diseñada y construida por Seferino, un antiguo albañil, no era un hombre de oficio, que quería simular Dios, una parroquia gótica europea, ¿no? Y tal cual, su inspiración fue una postal de una iglesia, creo que alemana gótica, y lo impresionante fue su precisión en ejecución, ¿no? y su Porque voluntad literal, también. y su voluntad sí, tiene hasta un parque aquí y es toda una celebridad de todo lo que hizo, era un artista. Y te platico un poquito de la zona donde estamos. En Guanajuato hay una característica importante que es el estado donde está San Miguel. Es una zona minera, ¿no? Entonces hay muchos municipios que son como pueblitos adjuntos que, que producen muchas piedras naturales, ¿no? El pórfido, la cantera, las lajas, en fin, hay una gran cantidad de materiales pétreos locales de los cuales resulta muy fácil trabajar para nosotros como arquitectos, ¿no? No tenemos que ir a comprar materia prima a menos de 100 kilómetros, más de 100 kilómetros, perdón, sino todo lo podemos encontrar en una distancia cercana, ¿no? Entonces, pues eso lo hace como muy también muy colorido, muy contextual, es una arquitectura, pues sí, con un carácter barroco, colonial, etcétera, pero al final del día la materialidad en donde se expresa es producto de lo que existe. Bueno, ahí estamos viendo más o menos algo que fui encontrando acá en Google, del lugar, del paisaje. Ahí está. Si la Y Cruz de tuvo, Palo Huérfano era un volcán, justamente es el cráter de un volcán extinto. ahí estamos. Y es Y, increíble. ¿Y tu obra, tenés algo de esta piedra rosa, esta piedra caliza? Sí, justamente, bueno, mi práctica se ha desenvuelto en los últimos 5 años aquí en San Miguel. Cuando me vine a dar cuenta, yo tenía el estudio en Querétaro y, que repito, estamos muy cerca de Querétaro. Cuando me vine a dar cuenta tenía más trabajo y más oportunidades en San Miguel, entonces soy parte de una sociedad familiar, entonces desarrollamos un proyecto de 4 unidades de renta y en ese proyecto una de las cosas que me funcionó mucho en la estructura del proyecto fue el poder tomar las decisiones con este respaldo cercano, ¿no? Había mucha confianza por parte Mm. de mi familia en torno a las decisiones que yo eligiera, cosa que cuando trabajas para un tercero dependen otros factores en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces aquí me tocó esa oportunidad y pude explorar mucho el trabajar con materiales locales, trabajé con recintos locales, que son piedras volcánicas, trabajé con lajas también en tonos oscuros, trabajé con pisos de madera de mezquite. El mezquite es un árbol endémico. En la zona en la que estamos es una zona seca, que digo, ahorita está cambiando mucho por el cambio climático, estamos siendo ya un lugar más húmedo. Hay ciertas condiciones que hacen que este tipo de vegetación que a veces no tiene tanta humedad y por estos cambios bruscos no hay formaciones de nubes, resistan. Entonces, el estar aquí me ha hecho ser un poquito más consciente de lo que hay alrededor y poderlo utilizar en los pocos proyectos que hemos tenido, ¿no? Bien, pues a iniciar, así ya vamos conociendo. Pues mira, este proyecto, si quieres te platico un poquito de cómo lo desarrollamos, de Dale. cómo en nuestro proceso creativo trabajamos y hacia dónde estamos ahorita encaminando nuestra práctica. Este proyecto, como decía, nace de un entendimiento de mercado. Yo veía a San Miguel de Allende cuando empezaba a tener trabajo y proyectos por acá como un lugar destino para muchos turistas, entonces de ahí nace la necesidad de alojamiento. Es un lugar donde existen más de, no sé, 150, 160 bodas,
al año. Entonces es un destino importante en México para casarse. Y obviamente las familias que van, pues muchas veces buscan una experiencia de alojamiento distinta al típico hotel, en donde esa privacidad que estás buscando o esa cercanía con tu gente, pues difícilmente la tienes, ¿no? ¿Van a casarse o van de luna de miel? No, van a casarse, aquí se hacen bodas, ¿sí? Y ¿Y bodas por qué? grandes. Pues hay muchas propiedades, hay muchos jardines, hay muchas haciendas eh, que permiten esa actividad, ¿no? Que haya concentradas 400, 500 personas. Hay unos jardines y unas haciendas increíbles, increíbles en verdad. Encuentras excelente gastronomía, encuentras excelentes hoteles. Estamos a 3, 4 horas de la Ciudad de México vía carretera y estamos también entre dos, tres aeropuertos importantes. Entonces hay muchas bodas de gente, sobre todo americana, que vienen a San Miguel y tienen una boda muy mexicana, ¿no? Tal cual. Esta parte como de experiencia latina, mexicana, es algo que vende mucho, es algo que gusta mucho y que ha hecho en gran medida que el pueblo se desarrolle mucho hacia este mercado, ¿no? ¿No Y pues vos? obviamente sí, claro, como arquitectos somos conscientes de eso en un sentido de servicios, ¿no? Bueno, qué tipo de edificios, qué tipo de infraestructura y de proyectos se van, se van solicitando y al final del día, ¿qué está buscando la gente en esta arquitectura, ¿no? Bien, sí, porque en realidad básicamente el trabajo del arquitecto es encontrar una solución al problema de alguien, ¿no? Como, bueno, necesito Es, esto, hay que resolverlo. es correcto y para nosotros, aparte de brindar esta parte de servicio que es fundamental, nos gusta mucho relacionar nuestros proyectos al lugar, ¿no? Entonces, leíamos un lugar colorido. San Miguel tiene unos atardeceres, sobre todo en otoño, espectaculares, rojizos, naranjas, morados, unos colores increíbles, por esta misma condición de estar en un lugar después de las montañas plano, con pocas nubes, ¿no? Entonces hay atardeceres y hay colores muy, muy de la región. Y, y esto al entender todo el contexto prehispánico, barroco y de la materialidad local que existe, pues nos inspira mucho como arquitectos, ¿no? Nosotros somos un estudio donde todo lo que diseñamos lo construimos. Vivimos en un lugar donde la práctica nos permite hacer eso, esa dualidad entre diseño y construcción. Construimos poco al año, no más de dos, tres proyectos. Es algo que a nosotros nos nutre mucho, ¿no? Nos enseña a entender bien cómo es el arte de construir y obviamente de diseñar. No vemos el diseño sin construcción hoy en día. Entonces, cuando empezamos este proyecto, que se empezó en números y en un tema pues más de mercado, las ideas eran muy, muy claras, ¿no? El poder tener un lugar que transmita este color, que transmita este sentido de contexto y el pretexto perfecto era crear un jardín, porque así leíamos el entorno, el terreno, un jardín endémico. Ahí tuvimos la participación de un equipo de paisaje que de hecho hoy en día nuestra práctica se ha enfocado más hacia esa línea, proponer una distribución, un acomodo y cierta estética, pero entendemos más la arquitectura a través del paisaje. Cómo crear un ordenamiento que funcione. Entonces creamos este amplio espacio orientado al sur, obviamente por condiciones de asoleamiento, que era algo necesario, y tratamos de, en la medida de lo posible, ser lo menos invasivos al sitio, ¿no? Cuando llegamos habían como 7 mezquites que no los tocamos, los dejamos intactos y en función a ellos creamos un trazo como muy, muy limpio en el proyecto, ¿no? Todo lo que fue complementando fue el trabajo de los colaboradores que se fueron sumando en el proyecto. Y son 4 departamentos, ¿no? Sí, el proyecto son 4 unidades, 2 tipologías, como puedes ver. Una y Las dos. dos traseras, las dos traseras son de 2 niveles y las dos frontales son de una sola planta. Tienen una altura y media, tienen cerca de 3,50 de altura y los de atrás andan como en 3,20, 2,80, hay como ciertos cambios de altura intencionados, pero la idea del proyecto era que se pudiera rentar como una sola habitación, bungalow,
o si una familia completa que viene a un destino como puede ser una boda, nos rente toda la propiedad y puedan de 10 a 12 personas alojarse en un mismo día, ¿no? Y adelante te es una pequeña recepción. Sí, hay una parte de servicio. Originalmente habíamos concebido este espacio como para un vigilante o alguien de mantenimiento. Hoy en día es la parte operativa, es donde está el almacenamiento de insumos misceláneos, etcétera, cuarto de máquinas. Y si tenemos un lobby que viene desde el acceso, desde la flecha baja que viene marcada en el plano, semicubierto, ¿no? Es un área como de recepción. Luego tenemos un fogatero al lado y un área de alberca pequeña con un área Ah, de camastros. y por qué esta intención de, bueno, porque esta línea negra significa como que estás como adentro, ¿no? Que es como, ¿por qué cerrarse y hacer como todo muy interior? Y las líneas son muy Buscaba, gruesas. claro, buscábamos, al ser un proyecto de alojamiento y no ser como tal un hotel en el sentido que alguien llega, te recibe, hay un lobby y creas una recepción, etcétera. Lo que buscábamos era darle esa independencia a cada huésped. Entonces, si te fijas, hay 4 cajones de estacionamiento. Sí. La idea es que cada quien pueda dejar su vehículo, ¿no? Pueda autónomamente dejarlo, olvidarse del vehículo, caminar y de alguna forma ese muro frontal que delimita está bien para hacerlos como a un lado de esta necesidad de transporte, ¿no? Como ya olvídate de lo que traes atrás, entras a un lugar nuevo y te desconectas. Entonces esa puerta que aparece dentro de la proyección de la losa te abre el jardín, que es una puerta antigua del proyecto, te abre hacia el jardín y te desconecta, ¿no? Y de ahí, a través de estos vacíos o de estos patios, los accesos independientes ocurren hacia los búngalos, ¿no? Si te fijas, hay 4 búngalos que tienen un patio central y a través de ese patio primero entras a un espacio abierto y luego ya entras a tu cuarto. Entonces, esa es la fachada principal, es como muy discreta, la del lado derecho, donde aparece el caballo. Ahí se ordenan los vehículos de forma paralela, perpendicular a la calle, y una vez cruzando ese filtro se accede al Ah, jardín y a los esto es lo que patios. veíamos antes. Esta es la recepción que veíamos con la losa. Exacto. De hecho, del lado derecho y se ve el acceso, que es esta puerta antigua. De hecho, fue una puerta antigua que compramos muy cerca de San Miguel de Allende. Y ya te desconectas y entras ahora sí a tu área de alojamiento, ¿no? Todo este espacio vacío que veíamos de costado. Exactamente. Entonces, la escala es muy humana, es muy chiquita, ¿no? No queríamos un proyecto masivo. También tratábamos de optimizar la mayor cantidad de metros en torno a normativas y a experiencia, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Que en un proyecto de alojamiento, pero aquí era la apuesta a tener como estas unidades independientes, compactas, son huellas de 35 metros cuadrados, que a través de las alturas medias y dobles se sienten más grandes, pero en realidad son muy compactos. Y cada quien tiene esa independencia, ¿no? Mi espacio cerrado, mi espacio abierto y aparte mi espacio compartido, que es esta área central. Y Un además poquito desde, lo que te comentaba del piso. sí, además desde el patio, ¿no? Desde acá, parece como tú dices como un pequeño pueblo, ¿no? Porque parecen como bastante, tres, cuatro edificios que estás como en una especie de pueblito aparte, para vos, Exacto, esto, ¿no? exactamente. ¿Y la materialidad qué materialidad es? Mira, el acabado es un tipo de microcemento, es un enjarre, como le llamamos, pigmentado. Lo utilizamos en 3 colores, que de hecho fue muy curioso la selección del color. Hicimos yo creo que unas 25 muestras de color. Tenemos el poniente hacia el frente, ¿no? De hecho hay una presa muy bonita que está por delante, entonces todas las tardes que estábamos en ese proceso de construcción, el color y la temporada hacía que se viera diferente el color que elegimos, ¿no? Entonces fue como producto también de esa magia que tiene de repente el proceso de construcción, que es algo que nos interesa mucho y cada vez más, ¿no? Como que estamos muy educados como arquitectos a siempre hacer una planeación perfecta y no salirnos del script. Cuando construyes, creo que también ese tipo de decisiones
son decisiones controladas también, y algunas son más espontáneas, pues creo que también nutren mucho al proyecto, ¿no? Parece un morado, parece rosa, parece salmón. Después hay una especie de gris verdoso, ¿no? Exacto. Eh, Eso también es la tonalidad del sol. Ahí el sol también te va jugando estos cambios de luz y además que son diferentes colores, gamas de colores. Sí, sí, exacto. Y también el rojo café del mezquite, del piso de mezquite, Este, sí, es muy bueno. a la hora de la luz, del rebote de la luz y el reflejo. Exactamente. Pero después tenés maderas también. La estructura, ¿esta estructura es de madera o o es Hicimos un sándwich, sí, sí, son losas de concreto pobre, no son losas delgadas de 10 12 centímetros de espesor, y metimos un perfil metálico de alma, que es el que está realmente haciendo la carga, y de ahí hicimos un como sándwich de madera que funciona más de ornato, ¿no? bien? Pero la idea era de alguna manera poder en esta ranura que se hace entre los dos tablones, crear también un poquito de profundidad en el elemento y Esto. dejarlo que no se torciera tanto, exactamente, Claro, y además le das este falso ancho, ¿no? En realidad son dos maderas, pero lo notás como una sola. exactamente, sí. Sí, y parte del perfil Y, metálico es el que está haciendo la labor de carga. claro. Y esta decisión de color también varía también los materiales, en el uso de la madera, el solado y la pintura. Ahí vas amalgamando el color, vas armando el color final Sí, de la sí. luz. El color interior es un color más tirándole a una arena, no a un color Es más, este. mucho más claro, sí. Pero es la misma textura exterior. Entonces, en un principio sí valoramos el hacerlo todo monolítico, como todo de la misma gama cromática, pero creo que esto también fue algo que ya entendiendo bien cómo existía esa reflexión, nos interesó más irnos hacia un color blanco y también pensando un poco en el huésped, ¿no? No queríamos un color que no te diera calma, que no te Mm, sintieras relajado, sino que te sintieras muy activo. Eso al final del día en el inconsciente afecta en tu calidad de descanso, ¿no? sí. Para el mexicano es muy importante el color, ¿no? Hay como, siempre hay color. E incluso Siempre. está con tierra pisonada colorada, con color, ¿no? El material, incluso el material es el color. Posiblemente vos también acá usaste esta situación del como pigmentado. Es un momento de decisión. Hay un momento que se piensa en el color básicamente, como bueno, ¿de qué color va a ser? Pues yo creo que lo hacemos ya de una manera muy consciente. Hay mucha arquitectura latina y mexicana con esta condición, ¿no? De saber utilizar el color. Yo creo que en nuestros procesos ya lo hacemos de una manera muy intuitiva, que buscamos de alguna forma que el material se exprese y de qué manera se puede expresar mejor, de qué manera la madera, si tiene un tono rojizo, puede lucir más, o si es un recinto volcánico, cómo hacer que la gente realmente lo valore. A nosotros nos gusta mucho este pensamiento, ¿no? De si es una laja, si es una cantera, si es una madera, pues que realmente exprese lo que es y lo que le complementa o lo que entra en conjunto que le ayude a potencializar este sentido, ¿no? Caso similar con el paisaje, como que nos gusta mucho y ha sido algo que hemos tratado de cambiar en el estudio, el no pensar nada más como arquitecto, sino también pensar como quien no es arquitecto, el hacer que la gente cada vez sea más consciente de la importancia de los materiales en los proyectos, ¿no? Que a veces mucha gente que no es arquitecta no se da cuenta de eso. No tengo nada en contra de proyectos que son mucho más puros y más claros y con una ideología muy fuerte, pero cuando hago el ejercicio de pensar en alguien que no es arquitecto, trato de voluntariamente decir, bueno, ¿qué podemos hacer en ese pensamiento de no arquitecto? De hacerle ver la importancia de las texturas, de los colores, del entorno mismo, ¿no? Si el atardecer es algo que vale la pena disfrutar en San Miguel de Allende, bueno, ¿cómo le hago a través de lo que vamos a crear que la gente sea un poquito más consciente de eso, ¿no? Y es ahí Sí, donde tratamos de encontrar como una relación más directa entre
pues sí, entre toda la paleta de materiales con la que trabajamos. No, en estas tres fotos se entiende eso, ¿no? Acá tenemos la alberca, ¿no? La pileta, la piscina de laja, ¿no? Y acá la madera, ¿no? Ahí vas armando esta cuestión que decís, el material no tiene revestimiento, el material se expresa por sí mismo y va generando estos climas. Exacto. Y también nos sirve el material para ordenar la movilidad en un proyecto de las personas, ¿no? Aquí lo que queríamos era crear a partir de estos patios un acceso independiente. Bueno, ahora, ¿cómo le hago para que quien entre a este jardín vea con este cambio de material por dónde tiene que acceder, dónde tiene que entrar a su espacio privativo que rentó? Entonces, mucho de Claro, lo que hicimos en este y a su proyecto, vez exacto, cada vivienda tiene como su límite acá, porque este patio no es abierto. Acá tenés un segundo ingreso, ¿no? Con un patio es privado. correcto. Es un patio ¿Y esto privado. que- por qué quisiste remarcar un espacio privado y otro más privado? Mira, mucho de lo que buscábamos era poderles ofrecer a los huéspedes una separación tanto acústica como en esencia privada, de no sentir que están pegados un bungalow con el otro, pared con pared, que es lo que regularmente ocurre en todos los hoteles. Mm, Estás como muy sujeto a ruidos de pasillos, de dormitorios, etcétera. Entonces, al momento de decidir abrirnos entre bloque y bloque, creamos esa separación necesaria para que cada quien descanse mejor. Segunda cosa era que también queríamos, a través de este paisaje, crear un recorrido desde que te bajas del coche hasta que entras a tu cuarto. Entonces, y quisimos narrar una secuencia de atmósferas, ¿no? En donde primero de un lugar de servicio, estacionamiento, a un lugar público, como es esta plaza o este jardín, vas esto. haciendo una transición y cómo de este lugar público llegas a otro semi privado, que es este espacio propio abierto, y cómo llegas finalmente a lo más privado, ¿no? Entonces, esta secuencia, esta narrativa de cuatro momentos, era algo que nos interesaba mucho en exploración, como enfatizar, y que también el huésped sintiera que desde que entra a un espacio abierto delimitado por un muro de 2,10 m, que es una altura baja, pues ya entró a otro escenario, ¿no? Todo como que ahí están Y surgiendo tratamos, escalas o de privacidad ex- también. exacto, y en dos de ellos, que son los del lado derecho, tenemos este tipo de programa complemento, tenemos estas tinas, que estas tinas ya son parte de uno de los bungalows. Entonces, exactamente, entonces te recibe esa tina en uno de ellos, y te hace también tener ese disfrute de estar en un espacio abierto, viendo el cielo, viendo las plantas, pero sin tener esa visita de terceros. Bien. Y acá están los baños, que también son bastante particulares los baños, porque tampoco vas al revestimiento, al azulejo o al cerámico, sino directamente dejas la laja al descubierto. Ahí siempre el baño tiene un revestimiento, ¿no? Un azulejo. Acá usas el mismo material como elemento sanitario. Sí, o sea, los baños tienen dos materiales tal cual, tienen el recinto volcánico y tienen este mármol, basaltina gris, en lavamanos, bancas y pisos de regadera, pero es todo lo que lo genera, estas dos texturas pétreas. Ya la madera y el acabado en el plafón son más ya como un complemento, pero sí, la idea era crear un espacio unificado, que sintieras que entras a un área completamente compacta. Dividimos los servicios, de hecho en esta imagen central el sanitario no se ve por ese muro bajo que está, pero la idea era esa, ¿no? Como darle, porque realmente es un espacio compacto, no es tan grande. Al trabajar con un mismo material, de repente creas estos efectos pues más visuales, ¿no? De Sí, sentir que estás en y un más área grande. mucho más grande. Otra cuestión que veo, ¿no? Conociendo sobre todo de Guanajuato, de la región de Guanajuato, es esta idea de la luz indirecta, ¿no? Como que venga la luz cenital y en el baño, ¿no? Eso Sí. también he buscado, como, ¿no? No en relación que esté en la ventana y que entre la luz directa, ¿no?
sino como que la luz tenga que ser un movimiento y no veas la ventana. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué le interesa Pues, esa situación? yo creo que en el estudio nos interesan dos cosas. La primera, quizá desde una visión racional, funcional, es el tema pasivo, de poder tener una ventana baja, una ventana alta y simplemente crear una recirculación activa de aire, más en un área húmeda, que siempre sea algo que se respira y se limpia por sí solo, ¿no? Sin complemento de un equipo eléctrico, de un equipo que hace cierto ruido, etcétera. Eso como en un sentido muy funcional y muy pragmático. En un sentido más quizá romántico y poético, nos interesa mucho cómo la luz de repente en distintas orientaciones entra a escena. Aquí es una luz como nororiente, que es muy difusa, Sí. a momentos es muy directa, pero que en contacto con este rojizo matiza muy bien el espacio, ¿no? El rojizo, mi principal miedo era tener un área como muy, muy, muy oscura. De por sí el color es intenso y el no tener un rebote de luz pues, podría hacerse una especie de cueva y era tampoco algo que quería expresar. Entonces, al entender esta condición de luz del norponiente, del norte, con este color, como que esa combinación no se hacía mucho sentido, ¿no? Entonces, si hay una parte más exploración a nivel atmósfera, cómo la luz natural por sí misma a través del cielo te puede bañar un espacio y prescindir a momentos de luz artificial y cómo por otro lado te ayuda también a crear un funcionamiento correcto del espacio, ¿no? Porque a su vez, por lo menos en estas imágenes que estamos viendo acá, ningún baño es igual al otro. Y lo mismo la luz. La luz la trataste de diferentes maneras, ¿no? Acá un modo, acá otro y acá otro. Eso tal vez es Exactamente. intencional, eso es una búsqueda, es casualidad, porque el sol está en un lado, acá los baños cambian. ¿Cómo lo trabajaste eso? Creo que de una forma igual muy, muy pragmática, en el proyecto todos los baños van posicionados puntualmente en la parte norte del proyecto, ¿no? Por dos razones, por una cuestión más de sensación térmica y de funcionamiento del conjunto, ¿no? Era mucho más fácil en temas de distribución, como articular que todos los baños estén conectados en una misma red de servicios. Creo que en proyectos de alojamiento o de una escala similar a este, el cómo organizas bien esta parte de instalaciones es básica. Y la segunda también era por una cuestión de aprovechamiento del espacio útil, ¿no? Era ¿a qué le damos el mejor asoleamiento? ¿A qué le damos las mejores vistas? ¿A qué le damos el mayor confort? Pues al dormitorio. Que el dormitorio tenga esta relación directa hacia este patio central, hacia su patio privativo y hacia el acceso. Entonces, los baños, de alguna forma, al verse marginados a este límite, a esta ubicación, crean esta necesidad de luces naturales, ¿no? Entonces, Bien. por ahí se abordó el reto. En el estudio tratamos siempre como de poner la línea de trabajo y diseño en dos líneas, en la pragmática y en la parte de experiencia, ¿no? Esta es una maqueta, de hecho, de prototipo de los bungalows. Originalmente los bungalows iban a tener un pergolado en los patios y fue hasta el proceso de obra que nos dimos cuenta que no era necesario, que las vistas al cielo eran muy, 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 muy buenas. Entonces, el todavía poner un elemento que te obstruye un poco esa vista fue algo que nos dimos cuenta en el proceso y fue como algo, Y, algo que nutre, ¿no? Porque haces maquetas, haces planos, haces toda una conceptualización, haces todo un proyecto integral y no te das cuenta hasta el vivir la obra, ¿no? y las maquetas son previas, son durante. Regularmente son previas, ¿no? En el 100% de los proyectos tenemos dos tipos o dos, tres tipos más o menos de procesos. Siempre empezamos con maquetas muy volumétricas, muy puras, muy básicas, ¿no? Ni siquiera hay un lenguaje de vanos, es simplemente materia. Empezamos a ver proporciones, alturas, composiciones, retos estructurales, en fin, vamos pues, de alguna manera en conjunto si el proyecto es para un cliente, en conjunto con ellos como tratando de estructurar el- el desarrollo. De hecho, nuestras primeras revisiones o juntas siempre parten de una maqueta conceptual
De ahí esas maquetas se van elaborando con el mismo proceso, se llega a una maqueta de trabajo, que es una maqueta en donde me encantan esas dinámicas con los clientes de quítale, ponle, ponle, quítale, y vas viendo con ellos de alguna manera cómo va entrando la luz, cómo se va alterando, y quizá de nuestro lado hay como ciertas reglas que tratamos de expresar en la maqueta, mucho de nuestro lenguaje, también para que no se vuelva algo con 101.000 posibilidades, sino algo más ordenado. Y luego ya viene una etapa más formal de hacer un modelo como más real de lo que pactamos. Entonces, el proyecto siempre va de la mano como este tipo de procesos, ¿no? Y la maqueta es física y después hay maquetas digitales también. ¿Hay renders Sí, o te manejas en sí, plan? no, sí, no, siempre, hoy en día estamos trabajando en maquetas físicas, que es como lo fuerte. De ahí nos vamos a una parte gráfica visual. Trabajamos con collages, trabajamos con bocetos, con croquis, con renders, que también los hacemos en niveles muy conceptuales, un poco más arquitectónicos y luego ya a nivel compositivo final, hasta un grado realista. Y hoy en día estamos trabajando mucho en temas de videos, en producción de videos, recorridos, pues que a veces también hasta nutren el proceso de diseño porque empiezas a entender el proyecto de distintos ángulos. Tratamos mucho también de integrar pues, todas las herramientas que hay hoy en día de asoleamientos naturales, de geoposicionamiento de la maqueta. Entonces, todo esto pues, es información que vas narrando, que vas adquiriendo y que te ayuda definitivamente a producir un proyecto más sensible al contexto, ¿no? Entonces, tratamos en ahorita nos estamos enfocando mucho en la parte multimedia, pero también en complemento siempre de esto, ¿no? O sea, creo que para nosotros es la parte más importante del proyecto, la maqueta. Mm. Y en este caso la maqueta es negra. ¿Es negra porque el color no estaba en discusión? ¿Iba a ser negro? O directamente era una cuestión, bueno, de material. Y era una cuestión material y era una cuestión mucho más expresiva, ¿no? Queríamos que el color viniera de las plantas. Estas maquetas se muestran regularmente a los clientes. Entonces, si tenemos una idea fuerte de que el paisaje sea la apuesta del proyecto, pues tratamos de alguna manera que el color venga del paisaje, ¿no? Para que de forma muy directa el cliente vea lo que ante nuestros ojos puede ser lo más importante y lo demás que sea un complemento. Aquí decidimos que la arquitectura no tenía por qué tener un color, sino más bien la cromática de las plantas, ¿no? De esta vegetación muerta. Y después estabas tratando de decir que la carpintería iba a ser de madera, esto iba a ser otro elemento, y ¿no? Después, Es correcto. los- cómo Sí, diferenciar que había otros temas. de alguna forma creando estas agrupaciones materiales y entre ellas, pues ya dando un lenguaje más formal, ¿no? Creo que para nosotros la forma de un proyecto en gran medida radica en esta sobreposición de materiales, cómo técnicamente se van ensamblando y cómo nosotros los vamos ordenando, ¿no? Te clavas en un proyecto, una imagen previa a un desarrollo de entender cómo lo voy a construir, el camino te lleva hacia otro lado, ¿no? Bien. Ahora estamos en obra ajena. Sí, digo, de los proyectos que mayor impacto han tenido, creo que a nivel personal en experiencia fue este museo en Tokio. Bien. Quizá por la parte, digo, hay como muchas cosas que destacan, ¿no? La parte técnica constructiva es impecable, la modulación, la calidad del concreto, la calidad de estos como prefabricados que van revistiendo toda la fachada, todos los fundamentos de Le Corbusier, ¿no? Establecidos en su arquitectura, en este movimiento moderno, están expresados de una forma impecable. Pero lo que más fue lo que nos atrapó fue como una forma tan básica desde el exterior, ¿no? Que aparenta ser un prisma puro, cómo se vuelve tan complejo adentro, cómo se vuelve tan complejo en temas de museografía, de entendimiento de la luz, como que este pensamiento de sorpresa o de un entendimiento de no juzgar a lo que está por fuera una vez conociendo lo que está por dentro, como que nos atrapó mucho
y es algo en lo que hoy en día, pues, nos llama mucho la atención, ¿no? Que a veces formas o cosas muy, muy básicas o con un pensamiento muy, muy claro pueden ser muy complejas al interior y pueden resultar maravillosas, geniales, eh, en este recorrido, ¿no? Entonces, pues la verdad es que este museo te expresa eso. Hay un manejo de luz soberbio, increíble. Toda la museografía ocurre en distintos tipos de alturas, de iluminaciones, ¿no? Hay zonas donde las pinturas que están exhibidas destacan, hay otras en las que no, pero todo va en función a entender muy bien este aparente prisma perfecto, ¿no? Y también tiene esta dualidad en dos materiales expuestos tal como son, ¿no? La piedra y el hormigón. Tal como son, sin quererlos ocultar. La piedra tiene un color, ¿no? Que también creemos que es un color en el contexto en donde está, que representa algo y que se entiende como parte del paisaje, ¿no? Si tú haces, nos gusta mucho hacer este tipo como de abstracciones cromáticas de los lugares donde trabajamos. Hay colores que ya están presentes en el contexto, que luego los ves reproducidos en el trabajo arquitectónico y como que ves la imagen y dices, pareciera que no, que todo armoniza, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, el por qué está detrás de la intención. O incluso, No creo que todo sea casualidad. no, incluso hasta puedo pensar, ¿no? Que es como un reflejo del césped, del verde este, ¿no? La piedra, como que de golpe la piedra cambió se transformó en verde de tanto reflejar esta naturaleza que tiene acá enfrente. Totalmente de acuerdo. Sí, creo que parte de ese entendimiento del lugar, de los colores, de la vegetación, de las texturas, reflejan esta, pues sí, como un minimalismo o un proyecto funcional magistral, ¿no? Entonces, a veces creo que toda la información que necesitamos está en el lugar, es simplemente saberla recopilar y ser un poquito sensible a entender que no vamos a descubrir el hilo negro, ¿no? Sino simplemente podemos hacer que el lugar destaque sus cualidades con la pieza que hagamos. Eh, ¿Te considerarías un minimalista? ¿Dirías que tu No, obra, o que vos sos minimalista? no creo. Digo, en el estudio no nos gusta mucho el tema de los estilos. Creemos que cada época y cada momento tiene su narrativa y sus procesos, ¿no? Quizá ya cuando haces esa retrospección, puedes catalogar esos momentos con ciertos nombres, pero yo creo que no vamos en esa línea. Creo que nuestra exploración radica más en esta parte técnico-constructiva, contextual, ¿no? Eh, si bien nuestras líneas pueden ser muy marcadas y es algo que estamos constantemente explorando, la verdad es que somos una práctica muy joven. Yo creo que ni siquiera hemos llegado a una etapa madura de nuestro trabajo. Vamos en una línea de aprendizaje. Creo que como arquitectos tenemos esa vida larga en donde te vas conociendo y vas cambiando tus etapas y tu forma de ver la vida, y eso obviamente se refleja en tu trabajo. Entonces yo creo que estamos en esa línea como tratando de buscar quizá en los siguientes 5 o 10 años pues, un lenguaje más sólido, pero que está ahorita en ese proceso de exploración, ¿no? O sea, me gusta más pensar que somos un estudio que explora formas, que estudia texturas, que explora procesos constructivos, a como tal quizá encasillarnos a algo tan, pues quizá tan distinto y tan complejo, ¿no? Mm, bien. Y esta maqueta, ¿cómo continuamos ahora? Mira, en este proyecto que queríamos platicarles un poquito sobre cómo trabajamos. Eh, Nos invitaron a hacer un proyecto en un viñedo. Hay una zona en San Miguel de Allende que pensando en Argentina trata de simular lo que ocurre en Mendoza,
como en esta zona vinícola, cerca a las montañas y con extensiones de tierra fértiles, agrícolas, etcétera. Están haciendo y se está empujando mucho esta arquitectura con esta vocación, ¿no? De vinícola, etcétera. Entonces, en este proyecto queríamos, a través de la maqueta, expresar el lugar en donde estábamos. El terreno es un terreno grande de casi 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados, en donde realmente la zona de emplazamiento era muy, muy reducida, eran cerca de 900 metros cuadrados los que teníamos permitidos. Queríamos crear este efecto negativo positivo, ¿no? En donde se viera a través de los clientes como nuestra intervención, con un contraste, y el fondo, ¿no? Que en este caso es lo importante, porque para nosotros eso lo era el proyecto, ¿no? Todo el contexto, toda la parra, todos los olivos, todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces queríamos de una forma muy abstracta enfatizar esta condición con esta maqueta. Ellos, a pesar de que en un inicio querían una arquitectura protagónica, como que entendieron muy bien que lo importante no era eso, sino era el pretexto perfecto para enaltecer el contexto. Entonces, decidimos con el proyecto, y creo que en esta otra imagen la maqueta lo expresa un poco más, decidimos crear como un talud eh, eh, 360. El talud prácticamente envuelve el proyecto, Mm. y al momento que lo envuelve, que llega a este nivel superior, se mete también, ¿no? Entonces queríamos de alguna manera crear este límite, no límite, como protagonista del proyecto. Ahí invitamos un equipo igual de paisajistas con esta idea, en donde creo que hicieron un grandísimo trabajo de lectura de la zona, ¿no? Se enfocaron mucho en poner plantas resilientes, eh, con cierta densidad para crear privacidad. Y lo importante aquí era el contexto, repito, ¿no? ¿Cómo hacemos a partir del proyecto que la parra, que la uva, que todas estas zonas de plantación que son temporales y tienen mucho, mucho que dar, cómo potencializamos eso, ¿no? Entonces, al momento de levantar el proyecto, creamos esa relación directa distinta. Es distinto ver la parra de arriba hacia abajo que verla a nivel, o que verla de abajo hacia arriba. Entonces, nos gustaba mucho esa relación de horizonte que se creaba. Y en función a eso empezamos a ordenar el proyecto como en 3 bloques puros, ¿no? Que iban conectados por un eje principal. Aquí, pues sí, el color era algo que no queríamos competirle. Esta foto se tomó en otoño, donde ya todo se pone en colores amarillos, en colores más intensos. eh, y queríamos de alguna forma contrastar a través de las plantas. O sea, lo que más ves, estando a escala, estando transitando periféricamente por el proyecto, es este talud verde, verde, verde. Creíamos que si poníamos algún color íbamos a restarle un poquito. Entonces aquí la parte cromática se fue más hacia colores más calmados, ¿no? Más planos, y tratando de no restarle al paisaje. Acá estás como en un blanco gris, ¿no? Es un blanco cálido, ¿no? No es un blanco puro, no es un blanco frío. Sí tiene algún tono como más arenoso, muy, muy leve. Y nos gustó mucho cómo el reflejo de la luz en la mañana, sobre todo, que es una luz mucho más directa, y en esta zona del país es como muy clara, puede ser molesta, ¿no? Puede ser como muy reflejante. En la tarde Bien. no, en la tarde ya es mucho más cálida, pero por esa razón decidimos seleccionar un color no tan puro. ¿Y la cubierta de qué es? El proyecto, todo el proyecto es un sistema constructivo de concreto, son losas nervadas, ¿no? Tenemos un sistema de aligeramiento de losas ahí, nervaduras. Teníamos grandes claros, sobre todo en la parte central. Teníamos un claro, sobre todo en el sentido largo, no tanto en el ancho, de casi 9 metros. Entonces, decidimos en cómo íbamos a hacer el proyecto, en trasladar las cargas a los perímetros. Son muros realmente perimetrales los que cargan la estructura. Hay poca densidad de muros en la parte central. Funcionaba perfecto este sistema de nervaduras, para poder librar los grandes claros, ¿no? Y además también pensaste la cubierta como una cuestión como que se vea, estética, ¿no? Porque está como, no tenés ninguna instalación, no tenés nada ahí arriba. Está todo como muy Sí, protegido. exacto. Los servicios los posicionamos en lugares
altos. Hay dos prismas que destacan. En uno de ellos va el tema de gas, aires acondicionados, y en el otro va un tema de antenas y complementos, ¿no? Pero en realidad los los dos cuerpos lo que pretenden es ocultar por completo. Y bueno, por dentro el proyecto es diferente completamente, ¿no? Busca ser más cálido, busca que las maderas sean protagonistas, busca darle un sentido más de hogar que quizá fuera, ¿no? Las cubiertas sí en sus gestos de volar y de proteger, Sí. exacto, y aparte de protegerte del sol y de la lluvia, etcétera, se crea algo muy interesante desde el interior, ¿no? Que al momento de extender la losa, como que enmarcas aún más el paisaje, ¿no? Sí, y además también lo haces con vigas, como que también continúan vigas, como acá, ¿no? Sí, sí, justamente la parte de las cargas era algo importante. Sí, fue un reto constructivo ese tipo de losas, pero al final del día creo que salió bastante bien. Haz de cuenta que el proyecto lo posicionamos norte-sur, que era algo que nos interesaba mucho, y teníamos oriente-poniente a través de este pasillo. Entonces, este pasillo largo, que es como la columna vertebral del proyecto, exacto, tenía algo muy lindo y era que al final del recorrido cae el sol, cierta temporada del año el sol se enmarca ahí y de alguna manera queríamos ir contemplando el paisaje en cada momento de la casa. Entonces, en todas estas secuencias, en estos vestíbulos que hay entre bloques, hay un doble ventaneo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que volteas al norte, volteas al sur y tienes olivo y parras. Entonces queríamos crear una secuencia desde que entras a tu casa hasta las habitaciones, siempre teniendo a tus lados, en acompañamiento, algo que ver, algo que disfrutar del contexto. Pero aunque suene contradicción, privado, ¿no? Entonces creo que el paisaje, al ser este filtro entre la calle, la parra, las plantaciones y la construcción, crean esta separación visual, pues necesaria. Las maquetas de alguna manera expresan las ideas que tenemos. A veces, cuando no eres todavía al 100% capaz de poner en palabras tus ideas, creo que tanto el dibujo como la maqueta te ayudan muchísimo a hacer de una manera tangible a un tercero, pues un entendimiento mucho más claro y directo, ¿no? Entonces, creemos fielmente que este proceso, al menos a nosotros, nos funciona muy bien. Hay estudios que no son mucho hacer maquetas, hay otros que sí. A nosotros nos ayuda mucho a expresar lo que pensamos, ¿no? Bien. ¿Y esta imagen? Quería, quería mostrarte un poco de las cosas que nos interesan. Eh, en el lugar donde vivimos en México, pues hay diferentes latitudes, ambientes, en fin. En esta foto es en un lugar al sureste de México, en Chiapas, en los Altos de Chiapas. Eh, Fue una casualidad esa foto, ¿no? Fue en el camino a un destino en específico. Hubo una pausa y encontré esta construcción pues, de carácter vernáculo, ¿no? De carácter muy local. Me interesó mucho cómo algo tan sencillo resulta muy funcional y muy inspirador, ¿no? Como con la misma tierra, porque tal cual estaban haciendo ahí un enjarre, con la misma arcilla que había en el sitio, la misma madera recolectada, los troncos ahí cortados, y ya se crea a partir de esta sobreposición de capas y de materiales que tal cual están ahí, pues ya se crea un lenguaje, ¿no? Se crea una forma, se crea un orden y un rigor, ¿no? A pesar de que esto no está hecho con arquitectos, ¿no? Hay todo un tema de columnas perimetrales, de columnas distanciadas, de igual de tipo traves en la parte superior que distribuyen las cargas. En fin, como algo tan básico y tan sencillo te puede dar una claridad y una forma resolutiva de atender una necesidad en un lugar que tiene ya una esencia, ¿no? Mm. Entonces, nosotros leemos así la arquitectura como producto de esa claridad, de entender lo que tienes a tu alrededor y con lo que puedes construir.
y que te hace a veces el repensar un poquito si tus ideas son buenas o no son buenas, si realmente estás optimizando, ¿no? La optimización del recurso a veces viene más bien de eso, no tanto de traer cosas de fuera que simplemente empeoran o vuelven más complejos los procesos. Y pues es algo en lo que siempre estamos tratando de poner atención en la práctica, ¿no? En estos accidentes que ocurren. En México ocurren demasiados de punta a punta por esta condición de clima. Hay diferentes microclimas, hay diferentes necesidades, hay diferentes sistemas constructivos, ¿no? Pero esta foto como que se me hace muy representativa, como de la misma madera de los troncos que está del lado izquierdo o vertical, hay una similitud, o Sí, ya hay una materia alterada por nosotros y tal cual, ¿no? Los enjarres que son tal cual este sentido térmico de protección, de vida, pues literal lo están sacando de la tierra. Y sí. no es una estructura que digas qué complejidad tiene, ¿no? No, no, es una estructura básica, sencilla, pura, y que bueno, tiene color, sí, pero el color tiene un porqué, tiene una forma, sí, porque la materia prima y los cortes fueron de entender bien cómo tengo que manipular la materia, ¿no? Entonces, como que esto creo que resume mucho nuestro proceso, el cómo tratamos de alterar la materia en función a lo que tenemos localmente. Incluso esto no sabemos que va a funcionar, pero no vemos una escalera, no parece ser que va a haber un espacio, sino también pareciera ser como una especie de filtro térmico, ¿no? Como que por algo habrá Podría hecho esto, ser, ¿no? Porque no hay una escalera, algo que imaginemos, esto va a tener una función. Posiblemente sea una especie de espacio que puede servir para muchas cosas, pero térmicamente me puedo imaginar que es como una transición para el calor, ¿no? Para algo térmico. totalmente. Y si es un espacio de almacenamiento de algún producto o de no sé, alguna materia prima, debe de Sí, tener un porqué, no, no, no es casualidad. no. Pero incluso puede hasta funcionar por una cuestión térmica, porque solamente en chapa debe hacer mucho calor o la lluvia, ¿no? La chapa capaz que trabaja mejor a la lluvia que la madera, entonces para proteger la madera, ¿no? Este lugar es un bosque y es frío, 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 Ah, frío. pero este lugar en especial sí, sí, estás en los altos, en la parte más complicada en temas de temperatura, pero regresando un poquito a lo que uno ve desde afuera, ¿no? A veces el ojo de no arquitectos nos hace pasar desapercibido esto como un objeto de valor. Creo que lo que tratamos de hacer en el estudio es este tipo de objetos que para nosotros son de mucho valor, tratar de que la gente así los vea Mm. con nuestro trabajo, ¿no? Algo tan sencillo, tan básico es lo que a veces resuelve bien las necesidades, no algo tan complejo y tan pretencioso. Si a eso le llaman tema de minimalista o forma de pensar, bueno, quizá tiene algunas relaciones, pero es mucho lo que nos interesa, ¿no? Ah, y por último, el dibujo. Este es un proyecto que estamos por empezar, construcción. De hecho, ya empezamos algunos procesos de limpieza. Queríamos también como narrarles un poquito cómo trabajamos en la oficina al momento pues, de abordar un proyecto. Para nosotros, el croquis, el tratar de expresar nuestros pensamientos en una idea y luego llevarlos ya a una parte más digital, son básicos, importantes y sobre todo el tema de la sección, ¿no? Saber diseñar, saber pensar tus ideas en corte, en espacio, en alturas, en adaptación, pues es algo que nos interesa muchísimo. Inclusive a veces hacemos algunas maquetas en sección, que también nos ayudan mucho a cambiar nuestros proyectos, a ver temas de alturas, de ocupación del espacio, ¿no? De, Mm. de, de realmente saber si las necesidades y esta ocupación hacen match, es la correcta o de plano hay que repensarlas. Y entonces después la planta se resuelve a través del corte. Sí, sí, y yo creo que empezamos más desde una parte de maqueta y dibujo en sección y de ahí llegamos a la resolutiva, que siempre lo decimos de esta manera. El resolver una planta arquitectónica, pues es cosa de horas.
¿no? Es cosa de que te sientes a proponértelo y hacerlo, pero el realmente tener una idea clara de lo que debe de ocurrir a nivel espacial y eso, digitalizarlo, dibujarlo, es distinto. Mm. Entonces, en la oficina le damos mayor peso y mayor atención a esto, ¿no? En Al realidad, espacio, si te pones a pensar, para diseñar la transición o esta cuestión de escala que vas armando siempre, o el recorrido, es más fácil de pensarlo y de crearlo a través de un corte. Porque vos en corte totalmente. vas armando esta articulación de secuencias que tanto en planta no la ves tanto, ves más volumen. Exactamente. Sí, y muchas veces en planta no entiendes en definitiva el lugar donde estás. O sea, en este caso es un terreno que tiene una pendiente Claro. importante, tiene una doble conexión vehicular, entonces esa parte de experiencia, de esa narrativa que vas a crear desde que entras, sales, te mueves en el espacio y habitas, no se entiende en una planta, se entiende más bien en esto, ¿no? No, es esta diferencia, ¿no? Que acá está el auto, llega acá y esta es la otra calle, ¿no? Esta diferencia. Es correcto, sí. Sí, y este proyecto en especial, su programa de necesidades se organizó en torno a lo público, toda la parte de servicios y recepción, cocina, comedor, etcétera, ocurren a nivel de calle del lado derecho, o sea, de calle superior, y toda la parte privativa ocurre en la parte inferior izquierda, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta mucho cuando entramos en un proyecto y nos invitan, como que siempre tratar de enseñar un poco el proceso a los clientes, repito, que no son arquitectos, para que sean más sensibles de cómo las ideas tienen que irse organizando. Entonces, quizá, regresando un poquito a lo que nos preguntabas, si somos un estudio minimalista, pues quizás somos un Te estudio más de quedó, ideas. te quedó eso ahí. Ahora, ¿ah? Me vas a odiar por el minimalista. No, simplemente no lo habíamos pensado, pero quizás somos un estudio más de ideas, como de tratar de someter a crisis nuestras ideas y parte de lo que nos llena es el meter las manos al fuego, aprender de los procesos constructivos, que también es otro universo, ¿no? Aprendes mucho de la gente, de cómo tus ideas y cómo las entiende quien lo va a construir, empiezan a entrar en diálogo y a veces te hace ese ir y venir de información, repensarte tus ideas y decir, bueno, quizá la forma en la que yo visualicé el proyecto no fue la correcta, porque no preví lo complejo que iba a ser el hacerlo. Y toda esa información que recibimos, pues creo que nutre mucho al oficio, ¿no? A lo que hacemos. Bien. Bueno, vamos terminando. Y hoy en día, bueno, estás con esta casa y ¿qué más con Nipa? Hoy en día estamos, pues sí, principalmente desarrollando vivienda residencial. Estamos en 4 proyectos, 5 proyectos de vivienda que están entrando en procesos de construcción. La gran mayoría de ellos ya están. Eh, Estamos también atendiendo algunas escalas más grandes. Ahorita estamos en un desarrollo de usos mixtos. Y eso, no tratamos de involucrarnos en más proyectos, como que tratamos de ir cocinando a fuego lento y llevando un balance entre el trabajo y el grado de detalle, ¿no? Que a veces el también tener un volumen de trabajo amplio depende mucho tu visión y la dirección de tu estudio, pero somos un estudio pequeño de 4 o 5 personas. Tratamos de meternos un grado de detalle importante, pero ir a ese ritmo que quizás se refleja en donde estamos, ¿no? En donde vivimos el ritmo de vida es muy tranquilo, muy despacio. Entonces tratamos como de movernos en esa línea. ¿Y qué te interesa o qué te gusta de hacer viviendas? ¿O cuál es el ¿Qué desafío me gusta? o el desafío de cada día de empezar una vivienda nueva, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta de eso? ¿Te motiva? Yo creo que definitivamente el cumplir esta parte de necesidad, ¿no? De inquietud, de que puedes potencializar la vida de alguien, ¿no? Quizá no estamos haciendo vivienda
necesaria, sino más de confort y de otro tipo de necesidades. En eso somos muy conscientes, nos encantaría poder sumar más en la otra parte. Eh, no quiere decir que no lo vayamos a hacer, pero de momento no estamos involucrados en eso y ojalá pronto. Pero yo creo que esa parte, estamos en una parte joven de nuestra profesión. Entonces yo creo que todo lo que estamos aprendiendo ahorita va a llegar el momento, quizá en unos 5 o 10 años dentro de nuestra práctica, que nos haya hecho clic el tener toda esa experiencia, ¿no? Para migrar a otra escala. Entonces yo así lo leo, como que siempre el pensamiento de me estoy preparando para algo que viene distinto, con mayor impacto social, con mayor impacto hacia terceros, requiere de cierto grado de conocimiento y experiencia. Entonces yo creo que la parte que más me emociona es de la vivienda es que te da mucha experiencia del cómo hacer las cosas y no solo al hacerlas, el que funcionen y el que vivan, Mm. porque tu seguimiento es, cuando estás encargado de todo, es para los siguientes 5 10 15 años, ¿no? O sea, tengo clientes que me buscan y hasta para algo básico de un mantenimiento de un proyecto que los ayudamos hace tiempo. Eh, ves cómo tus ideas se van desarrollando en el tiempo. Entonces, toda esa parte de experiencia es algo que me interesa mucho para lo que sigue. ¿Y te estás refiriendo a vivienda social? ¿Cómo te gustaría trabajar más en vivienda social? ¿En trabajo de viviendas colectivas? Algo más grande. Yo creo que en educación es donde nos encantaría, en escuelas. ¿En escuelas? Hay una necesidad pública de escuelas en donde vivimos tremenda, No hay tremenda. Hay, mucha relación entre la vivienda y la escuela, ¿no? Hay muchos temas similares. sí, y hay una necesidad tremenda. El tema es de carácter social político en muchos casos, eh, pero sí es una parte en donde creo que para allá vamos. ¿Y cómo lo intentás? ¿Ingresando por concursos? ¿Cómo es? Pues ¿Cómo se mira, cómo se busca hacer escuela, por ejemplo, en tu caso? ¿Cómo lo tratarías de buscar? en donde vivimos, y creo que en gran parte de México, a menos de que recibas una invitación que es muy complicado, una invitación a un concurso son muy pequeñas las oportunidades y es complejo el asunto, no es algo tan fácil. Creo que hay un rol de emprendedurismo duro que tienes que tener, de tú adelantarte al problema, tú proponer una solución, tú diseñar una escuela, tú encontrar esa problemática, tú gestionar mismo esa necesidad y ir a tocar puertas. Ir a tocar puertas a gobierno, a sociedad, a gente que quiera participar y de eso se trata. Yo así lo veo. Creo que el canal más directo que tenemos para empezar a hacer eso es empezar a darle el tiempo a nuestras ideas, desarrollarlas y buscar ese canal de desarrollo. Bien. ¿Y hay algo de la escuela que te gustaría como cambiar? Como que de tu propuesta, como tenés como, bueno, ¿cómo pensás que tiene que ser esta escuela? ¿Ya lo venís como pensando? Sí, digo, tengo algo muy presente ahorita, un tema de servicios básicos, en donde desafortunadamente en algunas regiones donde vivimos hay temas de salud, hay temas de enfermedades, hay temas de desabastos, que están ligados de manera directa a la mala arquitectura que tienen. El Creo espacio que por interior. sí, enfermedades, por tener simplemente un mal baño, ¿no? En edades pequeñas, hay contagios, en fin, sin fin de cuestiones. Y eso también impacta no solo a los niños, sino también a las familias, porque hay muchas escuelas que de repente no están en servicio por cuestiones muy de necesidades básicas, porque no tienen aulas, porque no tienen baños, porque no tienen... Entonces, entiendes cómo a partir de un problema básico toda una familia cambia su estructura de vida, ¿no? Mm. Los papás dejan de ir a trabajar, dejan de percibir, siguen viviendo en una marginación total. O No hay niños que no quienes... van al colegio, o niños que no se escolarizan y ya tienen Exacto. una limitación extra.
o muy grande después. Yo creo que hay un foco de problemas sociales en torno a la escuela. Al simplemente no tuve con quién dejar a mis hijos, me los tuve que llevar al trabajo o los tuve que dejar con gente que no es de mi confianza, pero que en ese momento tuve la necesidad. Ahí pasan muchas cosas. Entonces creo que eso puede transformar de forma positiva a pequeñas comunidades, ¿no? Yo lo veo desde mi trinchera, que es un lugar pequeño, pero veo que hay muchos problemas sociales muy delicados de violencia, de abuso, en fin, sin fin de cosas que ocurren de esa manera tan, no llevé a mi hijo a la escuela y tuve que hacer con él otra cosa. Y lo triste es que cuando no tienen esa formación básica en niveles primarios, cuando llegan a un nivel superior, etcétera, pues en automático ya no quieren estudiar, quieren buscar trabajar, no tienen las herramientas y se hace un círculo vicioso que buscan desafortunadamente trabajos o actividades no correctas, ¿no? Sí. Bueno, y para terminar, cuando vaya a San Miguel Allende, además de ver la iglesia del Señor, ¿qué otra cosa más tengo que ir a ver que nos recomiendes de San Miguel? Mira, definitivamente tienes que ir al Charco del Ingenio, que es un jardín botánico hermoso de cómo era San Miguel de Allende hace 60, 70 años. Lo tienen en buen estado, ¿no? Tiene toda la esencia de lo que era el lugar. Es, creo que para mí, mi lugar favorito, ¿no? El paisaje es de la región, está conservado. Eh, San Miguel tiene una cantidad de aves increíble. Hay hasta libros de la cantidad de especies que tenemos en todo el estado de Guanajuato y toda la migración que hay. Entonces, en lugares como en el Charco del Ingenio puedes apreciar un poquito de esta condición y quizá, digo, sin entrar en glamour, te recomendaría ir a comer a algunos lugares y posiblemente ir a Los Picachos, que es un lugar para hacer un poco de senderismo. Bien. Ah, ¿y hay una comida tradicional fuerte en San Miguel? ¿Autóctona? ¿Autóctona? Hay poca, creo que hoy en día la mayor cantidad de comida es de orden internacional por toda esta migración que ha habido, pero sí puedes encontrar algunas cosas locales. Sí. ¿Y cuál es el nombre? Así aprendemos. Pues te sé de lugares donde le hablas a una señora y ella te cocina. No recuerdo ahorita el nombre, pero es mágico ese lugar porque ella te cocina lo que quiere. Dios, Entonces sí, 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 es su casa y estás al lado de la montaña y nada más le tienes que avisar que vas y es increíble la experiencia. No me acuerdo bien. cómo se llama la señora, pero hemos ido un par de veces. Así que, bueno, muchísimas gracias y bueno, cuando esté en México trataré Me de ir buscas. al área de Querétaro, de Guanacato. Aquí tienes tu casa, Adrián. Gracias a ti De nada, y saben que tienen por acá una casa vecina. gracias, muchas gracias. Bueno, buen domingo y hasta la próxima. Buen domingo, gracias a ti. Saludos. De nada, chao, chao.